voy a utilizar una cera, pues bueno, de efectos especiales, es de Grimace. Voy a coger una pequeña cantidad con lo que viene a ser la espátula con la que lo estoy aplicando. Voy a darle un poco de, pues bueno, voy a moldearla un poquito para que se vuelva más blanda. Y con la misma espátula voy a pasarla por las cejas, intentando peinarlas bien y que no quede ningún pelito fuera para, bueno, poder ocultarlas lo mejor posible. Podéis utilizar también, si bueno, lo queréis hacer más artesanal, no tenéis esta cera o lo que sea, podéis utilizar una barra de pegamento y medio o lo que queráis. Pero bueno, a mí me resultó un poco más difícil, era como lo iba a hacer para hacerlo más casero, pero me resultaba bastante difícil ocultarme las cejas con ella. Intentamos no dejar ningún grumo, voy a ponerme las lentillas antes de empezar con el maquillaje. Con un corrector y una esponja, un corrector que sea bastante cubriente y que sea, pues bueno, cremoso, voy a aplicarlo justo encima de la cera, habiéndolo dejado, pues bueno, un poco secar para que no se mezcle, y vamos a ocultarlas del todo. Con unos polvos translúcidos voy a sellarlo para que no se mueva de donde está, vamos a sellarlo bien, con una borla, podéis con una esponjita también, pero es mucho mejor que con una brocha porque se van a fijar mucho mejor. Ahora con una base de maquillaje que, bueno, que nos quede más claro que nuestra propia piel y a poder ser que tenga un subtono grisáceo como esta base de maquillaje de Catrice, pues voy a ir aplicándola a toques por todo el rostro. Lo que quiero es precisamente hacer una cara de muñeca, ya que va a ser de la muñeca Annabelle. Lo que quiero hacer es que me cubra bastante bien y dejar la piel bastante de porcelana. Y bastante más claro que lo que es mi tono de piel, porque bueno, ya sabemos el tono que suele tener esta muñeca, que es más clarito y un poco agrisado y un poco envejecido. Así que nada, voy a pasar la brocha dándole toques, no quiero arrastrar ni nada para que cubra mucho mejor, y le voy a dar un par de capas a lo que es el rostro, ¿vale? Así va a quedarnos una piel más fina, nos va a quedar sin imperfecciones y nos va a quedar muy muy lisita. Los restos de la base de maquillaje voy a ir llevándolos hacia el cuello porque también este maquillaje llega hasta el cuello, así que nada, vamos a darle unos cuantos toquecitos, ya podéis comprobar que es bastante más claro que mi tono de piel. Intentamos dejarlo lo más uniforme posible, también pasando por las cejas pero dándole suaves toques para no cargarnos lo anterior. Ahora con la misma borla y los mismos polvos translúcidos vamos a ir sellando toda la base de maquillaje para que no se nos mueva durante horas. Vamos a sellarlo lo mejor posible, aunque nos quede un poco más blanquecina la piel no pasa nada, porque precisamente buscamos pues un efecto así. Ahora con una sombra en tono marrón medio totalmente mate y una brochita, bueno, la brocha la verdad que podéis utilizar la que queráis, porque yo de primeras utilizo esta, pero como vais a ver ahora voy a utilizar una biselada para crear la zona del sombreado de la muñeca, en la zona de los ojos. Si veis bien la foto, pues tiene como una especie de sombreado que es como si fueran mis propias cejas, pero sin serlo. Lleva un poco también a la zona de la nariz. Y bueno, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. La verdad es que con la cera resulta un poco difícil que la sombra coja la intensidad, pero bueno, la verdad es que me gusta más así, un poco más cargadito en la zona del interior para que se note más y después un poco más difuminado hacia la zona de fuera. Ahora con la misma sombra y con esta otra brocha lo que voy a hacer es los rasgos de la muñeca. Tenemos que intentar sonreír para que las manzanitas salgan y podamos hacer la forma de nuestro rostro. Esto tiene que ser, pues bueno, básicamente con la forma del rostro de cada una. Justamente vamos a hacer lo que son los mofletes por debajo por donde salen las manzanitas. Vamos a intentar intensificarlo un poco más en la zona más cercana a la nariz. Y después pues vamos a llevar los restos de la sombra hacia afuera. ¿Vale? Como podéis ver está más marcado en la zona de la nariz que en el resto. Y lo llevamos hacia la zona de la sien, más o menos. Bueno, no llegando a la sien, pero bueno, ya lo veis más o menos cómo va. Intentamos hacerlo lo más igualado posible. Y como veis, más marcado en el interior que en el exterior. Ahora voy a hacer la zona de donde más o menos se mete la boca hacia adentro y lleva hasta la barbilla. Esto es lo que yo os digo, más o menos seguir vuestras líneas.
¿vale? Donde notéis vosotros las líneas, pues básicamente vais llevando hacia de esas muesquecitas que nos hace en la zona a los lados del labio, y lo vamos llevando un poco a la barbilla. Como veis, también le doy un toquecillo a la barbilla para hacer un poco más de profundidad, sobre todo en la zona donde más se nos oculta la barbilla, en la zona del centro. Lo importante es hacer los rasgos de vuestra cara para crear la muñeca. En la zona, cuando sonreís, las zonas que veis que se van metiendo hacia adentro, pues básicamente seguir vuestras propias líneas. Porque si hacéis cualquier gesto una vez estéis maquillados, pues se va a notar mucho más, como podéis comprobar. Le damos más intensidad a la zona que se nos va metiendo hacia adentro. También voy a afilar un poco la nariz. Como veis, le doy un toquecito, pues bueno, en la zona inferior y también a los lados para, bueno, pues hacerlo un poco, como ocultar un poco más la nariz. También le voy a dar un toquecito donde lo estáis viendo para que se haga como una especie de bolita y que nos quede la nariz como un poco más respingona y demás. Y también voy a afilarla un poco, como vais a poder ver ahora, en un ratito. Intentamos darle la máxima intensidad posible, luego se va a difuminar, así que bueno, darle bastante sombrita. Y como veis, también la estoy afilando un poco de la zona del tabique, con poca sombra, porque tampoco quiero que se note demasiado. Y ahora vamos a crear lo que es el corte de la muñeca que tiene en el cuello. ¿Vale? Con la misma sombra vamos a hacer un cortecito, que es más o menos donde la muñeca giraría en la cabeza. Ahora con una brochita de difuminar, yo voy a utilizar esta misma, voy a difuminar lo que he hecho hasta ahora. Como veis, se va a quedar más intenso en las zonas donde teníamos más sombra, pero lo importante es que no quede una raya sin más, que se quede un poco difuminado, tampoco mucho para no perder intensidad y no perder los rasgos que hemos hecho de la muñeca, pero sí que es verdad que hay que difuminarlo un poco para que no quede tan marcadito. Ahora simplemente con un eyeliner cualquiera vamos a crearnos las cejas. Yo voy a utilizar este pincel además de Kryolan, que es muy finito y muy preciso, y vamos a crear las cejas de la muñeca. Lo podéis hacer de la longitud que queráis, yo bueno, más o menos las he hecho así. No las he hecho muy finitas tampoco, quería engordarlas un poco para que no sea una simple raya y que cojan protagonismo. Tampoco queremos que pasen desapercibidas, ya que las cejas de una muñeca pues son bastante importantes, por lo menos a mi forma de ver, no se ven igual que si no las tuviésemos o si las tuviésemos de otra manera. Como sabéis, son redondeadas y las tapa un poco lo que es el flequillo que tiene la propia muñeca, pero bueno, luego lo vais a ver con el flequillo y veis que se ocultan un pelín. Vamos a intentar hacerlas lo más paralelas posible y lo más iguales. Y ahora con una sombrita marrón clarita, mate, lo que voy a hacer va a ser pasarlo por la zona del párpado móvil y un poco en la banana. No quiero marcar mucho el maquillaje de ojos porque la muñeca tampoco se le nota que tenga los ojos maquillados, simplemente lo hago como para profundizar, para hacer los ojos un poco más profundos y más redondeados, ya que veis que lo acabo de manera redondeada en el exterior. Y ahora con una sombrita marrón oscura, prácticamente negra, voy a marcar por debajo de las pestañas inferiores para hacer los ojos más grandes y también para crear una guía para después poner las pestañas inferiores. Para poner las pestañas postizas, lo que quiero es crear una línea y además que quede un poco más intenso y que nos haga, pues bueno, la formita del ojo. Con un lápiz blanco voy a pasarlo por la línea de agua y también voy a rellenar la zona de las pestañas, bueno, del párpado inferior, que está totalmente libre. Lo que hacemos con esto es agrandar un poco los ojos y también hacerlos un poco más redondos. Intentar rellenarlo lo mejor posible, lo podéis utilizar también, podéis utilizar una sombra en crema o una sombra normal, como queráis. Y como veis quedan más grandecitos y más redondos. Ahora simplemente con la misma sombra que he hecho todo voy a contornear un poco el rostro y a darle un toquecillo más difuminado a la zona de las mejillas para que se note un pelín más difuminado, que se expanda un poco más la sombra.
siempre sonriendo para, bueno, pues para ver por dónde van los rasgos, para ver que está bien y para ver cómo va marcándose mientras lo vamos difuminando. Que no os importe que pueda manchar un poco el resto del rostro, porque si vemos a la muñeca tiene la cara como un poco envejecida, un poco manchada, entonces pues bueno, no pasa nada. Pero bueno, contorneamos lo mejor que podamos, tampoco es que se note demasiado, simplemente una sombrita. Y pasamos a las pestañas postizas. Yo voy a utilizar unas que son más estrechitas bueno, más chiquititas en la zona del interior, y en la zona del exterior, como veis, son más, pues más grandes. Son pestañas de muñeca, es que la verdad es que me parecen geniales. Y voy a aplicar también unas pestañas inferiores, que estas las compré en eBay, os dejaré en la cajita de información el enlace. Y bueno, como veis, lo pongo justamente encima de la guía sin llegar hacia el interior del ojo para dejarlo como un poco más abierto y que quede un poco más grande. Con el mismo gel liner de antes, o el eyeliner, vamos a crear un delineado un poco grueso, porque la muñeca lo que vemos es que el párpado pues como que lo tiene escondido. Entonces lo que hago con esto es crear un párpado más escondido, que no se note tanto y que quede más oscuro y más profundo. Lo creamos un poco grueso, que no os importe que quede muy bien, simplemente crear un delineado grueso y sin hacer rabillo, ¿vale? Porque lo que me interesa es llevarlo hasta el final del párpado para después hacer las pestañas de la muñeca. También voy a pasar el delineador por las pestañas inferiores, justo por la línea, para que no se noten restos de pegamento ni nada por el estilo. Como veis, lo dejo abierto en la zona del final para que, bueno, pues para que el ojo quede abierto como lo tiene la muñeca. Y nada, como veis, lo repaso un pelín. Y ya os digo que no os importe que quede grueso, hacerlo bastante grueso para que el párpado se note más, como más oculto, ¿vale? Ahora simplemente con el mismo delineador y el mismo pincel, voy a hacer 3 pestañas inferiores que sean un poco largas, como las que tiene la muñeca, y también lo voy a hacer en las pestañas superiores. Por eso os decía que no hagáis rabillo ni nada, simplemente para hacer las pestañitas, que son las que lleva la propia muñeca. Hacéis 3 pestañas abajo y 3 pestañas arriba. Ahora con un colorete rojo, si lo tenéis, o con una sombra roja, cualquiera, lo que queráis, pues nada, con una mofetita, es una brocha pues bastante tupida y que no se abre, vamos a crear los coloretes de la muñeca, redonditos y bueno, que no se concentren mucho en el mismo sitio, dejarlo un poco difuminadito. Con un perfilador rojo vamos a perfilarlos, vamos a falsearlos un poco para que queden unos labios un poco más de muñeca, ¿vale? Sobre todo yo en la zona superior, que no tengo los labios iguales, pues los voy a hacer un poco más redonditos, como podéis ver. Y nada, lo relleno con el mismo perfilador y voy a pasar un labial fijo totalmente mate y muy rojo. Lo que me interesa es que sea muy cantoso. Lo voy a pasar por los labios, vamos a darle un par de capas para que se quede muy rojo y muy intenso. Y seguidamente con una sombra negra y una brocha biselada vamos a crear la sombra que Annabelle tiene por debajo del labio. No lo voy a hacer demasiado extendido porque ya lo tiene como más ancho en la zona inferior, pero no lo voy a hacer así porque se me juntaría con lo que viene a ser el rasgo que he hecho en el mentón o en la barbilla, como lo queráis llamar. Así que nada, voy a darle un toquecillo por debajo del labio y como veis también en los laterales meto un poco más de sombra negra para que se me hagan los labios un poco más estrechitos. Y también, como vais a poder ver a continuación, voy a estirar la zona de los laterales del labio, las boquillas o como se llamen, no sé exactamente cómo se llaman, creo que es algo así, para que quede como más de muñeca. Y ahora con un eyeliner, pues bueno, con el eyeliner que hemos estado utilizando para hacer las cejas y demás, vamos a crear los rotos de la muñeca. Vamos a hacer uno en el mentón, que bueno, es el que lleva Annabelle, uno lo lleva en lo que es el mentón. Vamos a hacer otro en lo alto de la ceja, que no sean demasiado grandes, simplemente que se note la muñeca un poco rota, porque no es una muñeca precisamente nueva, es una muñeca que tiene historia y es una muñeca antigua.
así que vamos a hacer otro en la ceja, como estáis viendo, y vamos a hacer unos rasguños en uno de los mofletes, que no sea tan intenso el negro como en los rotos, ¿vale? Y con la misma sombra marrón con la que hemos hecho todos los rasgos y con esta brochita biselada, vamos a darle unos toques por todo el rostro para que se note que la muñeca es antigua, que está envejecida, que está sucia. Como bien os digo, es una muñeca que tiene historia y no es una muñeca nueva y que tenga que tener mucha pulcritud.